Muy buenas tardes. Vamos a realizar la parte práctica de estos temas eh, previos a los temas de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Bueno, en este caso, pues, el polinomio se nos presenta como un polinomio completo y ordenado. Ahora, ¿cuándo yo puedo garantizar que un polinomio está completo y ordenado? Bueno, está completo y ordenado cuando los exponentes, ¿no? Que va a representar obviamente el grado, o que está relacionado con el grado, están en forma descendente o ascendente, de preferencia en forma descendente, ¿no? Y ahí se nota, ¿no? M-1, M-2, M-3, M-4, está en forma descendente, entonces está ordenado. Ahora completo, ¿cuándo un polinomio va a ser completo? ¿Cuándo? Cuando obviamente va a tener un término independiente. O sea que esta parte final, ¿no? Esta parte final se espera que sea un término independiente. Y nosotros habíamos comentado previamente de que el término independiente, si bien aparece como un número, ¿no? Como por ejemplo puede ser el 4, puede ser el 5, no significa que solo sea número, sino que también tiene variable, pero cuyo exponente es 0. Entonces, ahí inmediatamente nosotros podemos obtener el valor de m, ¿no? Claro, porque si este de acá fuera término independiente, entonces m tendría que ser 4 para que 4 con menos 4 te dé a 0, ¿no? Porque si este es 0, entonces x a la 0, esto se convierte en 1. Luego acá tienes 3m por 1, sería simplemente 3m, con signo negativo, obviamente, ¿no? Pero ya te queda una constante. Recuerda que las variables que tú vas a utilizar tienen que estar previamente declaradas en este paréntesis. Entonces significa de que m, para que esté correctamente definido, tendría que ser pues una constante. La constante sería menos 3m. Pero en definitivas, ¿no? ¿Cuánto es el valor de m? El valor de m sería 4, ¿no? El valor de m sería 4, ¿no? Muy bien. Entonces, como el valor de m ya es 4, esto se convierte en el término independiente y el polinomio, ¿cómo quedaría? Quedaría de este modo, ¿no? Px, m menos 2 sería 4 menos 2 sería 2x elevado a la cuánto. Ya bueno, los exponentes lo ponemos después. 3 menos m, 3 menos 4, acá sería menos, ¿no? Menos 1, ¿no? Ya acá le voy a poner x, ¿no? Menos x, más, eh, m más 2, m vale 4, más 2 es 6, ahí está, 6, 6x con algo más, y luego menos 3 por m, acá sería 12, ¿no? Porque m ya nos salió 4. Porque para que sea completo y ordenado, vuelvo a repetir, tiene que tener término independiente. m menos 1, acá sería 3. Esto de acá sería m menos 2, como m vale 4, acá sería 2. Ahí está el término lineal. Se le dice término lineal, no te vayas a olvidar, cuando el exponente es 1 y ahí está el término independiente. Te piden la suma de coeficientes. Entonces, este es muy sencillo. Sería 2, el siguiente coeficiente es menos 1, más 6 y menos 12. ¿Cuánto me da esto? 2 menos 1 es 1, más 6 es 7, y 7 menos 12 sería menos 5, ¿no? Entonces, con ello ya nosotros hemos finalizado la solución de este ejercicio, bastante sencillo, un ejercicio de calentamiento. Un ok, por favor, si va quedando claro, por favor. Muy bien, entonces, acá tenemos un siguiente problema, ¿de acuerdo? Nos indica, si las raíces de la ecuación, y acá nos colocan esto, ¿no? Profesor, pero este símbolo o esta es la simbolización que se utiliza para un polinomio. Claro, pero recuerda que nosotros estábamos trabajando ecuaciones polinomiales, ¿no? Y cómo nosotros definíamos una ecuación polinomial. P de X iba a tener una expresión, obviamente, pero todo se iba a igualar a 0, ¿no? Que el hecho de igualar a 0 uno de los miembros es justamente la esencia de la ecuación. Entonces, acá usted tiene la ecuación, ¿no? En otras palabras, se podría olvidar usted del P de X, solamente se centraría desde acá hacia adelante, ¿no? Comenzaría con x cubo más ax cuadrado más a más 3x más 4 igual a 0. Le voy a realizar una pregunta. ¿Cuál es el grado de la ecuación que usted está observando en este momento? Por favor, ¿me puede responder al chat? Muy bien, es de grado 3.
Entonces, nosotros observamos que la ecuación es de grado 3. Nosotros previamente, ¿qué habíamos definido? Que había un elemento que estaba relacionado con el grado. Dígame cuál es, la solución o la raíz. ¿Quién está relacionado? Voy a poner acá. ¿Quién está relacionado con el exponente? No, obviamente si es de grado 3, ¿no? No. El exponente 3. ¿No? ¿Quién está relacionado con el grado? ¿Es tal vez la raíz o tal vez es la solución? ¿Cuál de estos dos? A ver, vamos a ver. Es la raíz. Excelente, excelente. Muy buena respuesta. Es la raíz. Y solamente tenemos que ver qué grado es y obviamente va a coincidir con la cantidad de raíces. Entonces acá hay una primera conclusión. Acá tenemos una conclusión. La conclusión es que observamos 3 raíces, así, a ojos cerrados. No hay más que discutir acá. Acá hay 3 raíces. La naturaleza de estas raíces la vamos a definir, de acuerdo, vamos a ir avanzando, ¿sí? Pero por el momento solamente nos interesa la cantidad. Son 3 raíces y punto. Entonces vamos a definir que las raíces son, vamos a ver, voy a colocar acá x1, x2 y x3. ¿Sí? x1, x2 y x3. Ahí está. Ahora, ya profesor, ya ahí están las 3 raíces. Ahora, me dan la ecuación y me dice que las raíces, ¿no? El dato es que las raíces son números enteros. Ya, nos los están dando como dato, pero luego le voy a explicar cómo usted se puede dar cuenta si es de repente enteros, si de repente son positivos, si de repente son negativos. En otras palabras, la naturaleza de las raíces lo vamos a analizar posteriormente después de resolver este problema. Ahora, dice, tal que 2 de sus raíces suman 5. O sea, nosotros ya tenemos 3 raíces. Sin embargo, dos de ellos, supongamos x1 y x2, la suma de ellos va a ser 5. Y lo voy a detallar acá. ¿Está bien? Acá voy a poner x1, acá voy a poner x2, y esto equivalente a 5. Muy bien. Entonces nos estaría faltando el valor de la tercera raíz, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos está preguntando el problema, porque no hay que perder nuestro objetivo, ¿ok? Nos piden, entonces el valor de A es, o sea, nos piden el valor de A. No hay que olvidarnos de este objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, ya sé que la suma de las dos raíces es 5. No conozco el valor de la tercera raíz, pero ¿cómo puedo conocerlo, profesor? Y encima, de esa manera, poder obtener el valor de A. Entonces, es acá donde comenzamos a utilizar la teoría de Cardano. O sea, es acá donde nosotros usamos Cardano. Profesor, ¿y cómo se utiliza Cardano? Cardano en realidad hace un juego de sumatorias de las raíces. Voy a poner acá, de sumatoria de las raíces. O sea, Cardano comienza a jugar con las raíces. ¿De qué manera? Sumándolas. O sea, lo que Cardano comienza a hacer es, yo puedo tener, supongamos, lo voy a hacer con pincel nomás, supongamos que yo tengo así, un polinomio a sub 0, x a la n, supongamos, más a sub 1, x a la n menos 1, ¿no? Más, vamos a poner uno más por acá, a sub 2, x a la n menos 2, ¿no? Y así sucesivamente, hasta un a n menos n más 1, ¿ya? Ahí está. Y esto igual a 0. O sea, al final vas a terminar en un término independiente. ¿Ok? Muy bien, entonces, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Cardano? Cardano, como bien indicado acá, realiza un juego de sumatoria de las raíces. Y este es un tema recontra clásico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero observa el grado de la ecuación que usted ha planteado. Y obviamente es de grado n, ¿no? ¿Qué grado tiene? Tiene grado n. Perfecto. ¿Eso qué significa? Entonces, voy a poner acá, entonces,
Entonces, la ecuación posee n raíces. ¿Ok? Perfecto. Profesor, ¿cuáles serán esas n raíces? Usted simplemente va a colocar así, ¿no? Porque no lo conoce. Va a colocar x1, ¿no? Coma, x2, coma, x3, así sucesivamente, hasta la enésima raíz. Ahí está. Entonces va a tener n raíces. Ahora, ¿qué es lo que hace Cardano? Comienza a realizar sumatorias. ¿Cómo realiza las sumatorias, profesor? Comienza, por ejemplo, de 1 en 1. Mira, coloca así, x1 más x2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hasta la última, ¿no? O sea, comienza a sumar de 1 en 1. También trabaja la sumatoria tomando los de 2 en 2, por ejemplo así, ¿no? x1 por x2, ¿no? O sea, agrupándolos, ¿no? Puede ser de repente el x1 con la tercera y así sucesivamente, ¿no? Y la cosa que agrupa de 2 en 2. Luego, el hecho también de agruparlo de 3 en 3 puede ser x1, x2, x3, este es x3, más, no sé, puede ser tal vez x1, x2, puede ser x4, ¿no? Y así, ¿no? Muchas agrupaciones de 3 en 3, ¿no? Va a tomar, por ejemplo, de 4 en 4, ¿no? De 5 en 5, ¿no? Y obviamente dependiendo de qué valor, pues va a tomar n, ¿no? Porque obviamente si, ¿qué tal si n es solamente hasta 4? O sea, solamente tiene 4 raíces. La última agrupación sería de 4 en 4, ¿no? Si n sería 5, la última agrupación sería de 5 en 5. O sea, todo depende obviamente del valor de n. Bueno, en fin, la situación, voy a continuarlo acá, hay muy poco espacio, pero lo voy a continuar acá arribita. La última agrupación, ¿cómo sería? La última agrupación sería x1, x2, x3, ¿no? Así sucesivamente hasta el xn, ¿no? Entonces, eso es lo que realiza Cardano. Comienza a realizar diferentes sumatorias, ya sea tomado de 1 en 1, de 2 en 2. Ojo, cuando yo tengo x1 y x2, acá hay una multiplicación. Cuando acá tengo x1, x2, x3, tengo, en otras palabras, la multiplicación de x1 por x2 por x3. O sea, se va agrupando, obviamente, se va agrupando. Entonces, él juega con esas sumatorias. Ahora, profesor, ¿cómo yo puedo definir cuál es el valor o el resultado de esas sumatorias? Entonces, esos resultados están relacionados estrechamente con el valor de los coeficientes. ¿Qué coeficientes observamos en pantalla? Observamos el A sub 0, el A sub 1, el A sub 2, así muchos más que no se observan, pero se sabe que existen, ¿no? Hasta el último término independiente. Ojo, el término independiente también es un coeficiente, solo que su variable tiene exponente 0, por eso queda como una constante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tiene en común todos estos de acá? ¿Qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que todos, absolutamente todos, son razones geométricas, por así decirlo. O sea, son divisiones, cuyo denominador es este A sub 0 que usted observa acá. O sea, todos, ¿de acuerdo? Van a tener como denominador A sub 0, A sub 0, A sub 0, así sucesivamente, ¿no? A sub 0, por acá también A sub 0, y así sucesivamente. En la parte superior es donde varía, pero acá la variación es muy bonita. Pero usted tiene que comenzar previamente con signos que voy a colocar en este momento de azul. Va a colocar en el primer coeficiente más, en el siguiente menos, en el siguiente más, y así intercaladamente. O sea que este último puede ser más o puede ser menos dependiendo de la cantidad de términos. Si la cantidad de términos fuera par, ¿no? O sea, si la cantidad de términos fuera par, o sea, 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos, ¿con qué signo va a terminar el último término? ¿Con qué signo o qué signo azul le correspondería? A su opinión, ¿sería positivo o sería negativo? ¿Cuál cree usted? En caso sea par. Y también me responde en el caso sea impar. A ver, negativo, excelente, claro. Si es par, es negativo, ¿no? Y si es impar, ¿no? Si fuera impar, obviamente va a tocar signo positivo. Excelente. Entonces, muy bien. Claro, impar positivo, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se realiza acá? Mira, menos, ¿no?
va a multiplicar este signo más, acá te va a quedar menos, ¿no? Menos, ¿no? ¿Ok? Te va a quedar menos y vas a utilizar el coeficiente que tú tienes acá. O sea, te va a quedar a sub 1. En el siguiente, me está quedando positivo, ¿no? Me está quedando positivo. Entonces, el A sub 2 le está correspondiendo, ¿no? Positivo. Y el siguiente sería, pues, negativo, ¿no? Y en el último podría ser positivo o podría ser negativo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de términos. Entonces, eso es lo que realiza Cardano. Ahora, esta parte es recontra interesante porque al juntarse de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, esto de acá se vuelve más rico, se vuelve más interesante cuando acá entra lo que vendría a ser los productos notables. Acá entra mucho lo que es productos notables. O sea, los problemas se vuelven más interesantes cuando se recurre a la teoría de productos notables. Entonces, lo interesante de esta parte es que esta teoría de Cardano continuamente se potencia o se vuelve más interesante con la teoría de productos notables. Y no solamente eso, sino que el hecho de nosotros agrupar de uno en uno, o de dos en dos, o de tres en tres, y así según haya, ese hecho de agrupar ya implica la acción de una combinación. Y esto en el tema de análisis combinatorio, ¿no? Combinatorio, se ve mucho. O sea, está relacionado. Esta idea está relacionada justamente con el análisis combinatorio. Obviamente, no se ve con mucha fuerza acá. Acá solamente te ayudaría para el hecho de saber la cantidad, tal vez, ¿no? Pero no pierdo la oportunidad de precisar eso, ¿no? El hecho de agrupar de uno en uno, de dos en dos, o sea, ese hecho de agrupar ya es una acción de combinar, y eso es lo que vamos a ver en el tema de análisis combinatorio. Ahora, entonces, ya dicha la teoría de Cardano, ¿cómo puede ayudarme esto en la solución de mis ejercicios? Entonces voy a borrar esta parte, ¿no? Sin olvidar nuestro objetivo, que es obviamente encontrar el valor de A. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Listo? Listo. ¿Ok? Entonces, suficiente. Entonces, eh, sabemos de que x1 y x2 suman 5, nos conocemos el tercer valor y con eso me piden el valor de A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar justamente Cardano. ¿Qué es lo que me dice Cardano? Voy a poner de color negro. Que yo puedo, obviamente, conocer el valor, o al menos aproximarme, de la sumatoria agrupados de uno en uno, o sea, x1 más x2 más x3, ¿no? Igual, voy a poner acá, igual. ¿Y qué había dicho? Que esta suma, para ello, tengo que conocer el coeficiente. ¿Quién es este coeficiente? Acá está el coeficiente 1, acá está el coeficiente más a, acá está el coeficiente más a más 3, y el coeficiente 4, que está actuando como un término independiente. Voy a colocar de azulito sus signos, ¿no? Más, menos, ¿no? ¿No? Y tengo que usar según convenga. Algunos alumnos toman todo, ¿no? De uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, y al final ve qué le sirve y qué no le sirve. No. Uno tiene que tomar desde el inicio, más o menos encaminándose qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Entonces, acá tengo la sumatoria de las tres raíces, y según Cardano, ¿cómo sería? Sería menos, con este más te da pues menos, este es el coeficiente A, y todo dividido entre el coeficiente principal, que sería 1, ¿no? Entonces, en otras palabras, x1 más x2 más x3 me está saliendo menos a, ¿no? Me está saliendo menos a, menos a. Y se sabe que la suma de estas dos raíces es 5, ¿no? Más x3, ¿no? Porque x1 y x2 previamente, dos de ellos, que ya habíamos escogido,
¿no? Van a sumar 5, más el x3 te va a dar pues menos a, ¿no? Entonces, este es lo primero que nosotros sabemos. Y no olvidarnos de que justamente las raíces nos dicen que las raíces son números enteros. O sea, no hay 2,5, 2,7, 3,1. Es 5, 7, tanto positivos o negativos. Esas son sus opciones. Muy bien. Ahora, veamos. Tal y como está, no tengo mucho. En realidad no tengo mucho. Pero podría de repente apoyarme del último, ¿no? Podría apoyarme del último. Pero tal vez me llenaría de variables, ¿no? Podría utilizar tal vez o sea, podría utilizar ese que agrupa de 2 en 2 o de frente podría utilizar el que agrupa de 3 en 3. Entonces, antes de ir del 2 en 2, ¿no? Antes de utilizar la información de 2 en 2, yo le recomendaría que utilice la de 3 en 3, o sea, la que agrupa de 3 en 3, o sea, x1, x2 y x3. ¿Cuántos grupos, profesor, va a haber? Uno solo, porque solamente son 3 elementos. Entonces, si tengo 3 elementos, ¿cuántos grupos de 3 formo? Uno solo, ¿no? ¿Y a qué sería igual esto? Sería igual a menos y más te da pues menos, ahí está el 4, y obviamente entre el coeficiente principal 1, que es la teoría de Cardano, te va a dar pues menos 4, entonces eso no cambia. Entonces tiene que x1, x2 por x3 es igual a menos 4. El detalle es, ¿de acuerdo? El detalle es que nosotros no conocemos cuál es el valor pues, de x1 y x2, no conocemos ese valor, ¿de acuerdo? Pero podemos de repente hacer una combinación por ahí, ¿no? Profesor, ¿en qué sentido puedo hacer la combinación? Bueno, es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. Eh, tal vez, tal vez, yo podría expresar este, podría expresar este x3 en función de los valores, ¿no? Que tengo acá, en esta partecita de acá, ¿no? Tal vez, ¿no? Observe, o sea, como le digo, en el momento que usted va resolviendo, se va a dar cuenta qué es lo que necesita, ¿no? Y ahí se va a ir orientando poco a poco. Por ejemplo, este 5, acá voy a poner un punto para que no se vea como menos. Este 5 pasa al otro miembro como qué? Como menos, ¿no? Entonces acá tengo que el x3 sería equivalente a menos a, ¿de acuerdo? Menos a, y este 5 positivo pasa como negativo. Ahí está. Listo. Entonces, podría tal vez factorizar el menos, ¿no? Menos a más 5. Ahí está. Menos a más 5. Queda. Menos a más 5. Entonces, acá que tengo? Tengo x1 por x2, ¿no? Y el x3, ¿no? El x3 es menos a más 5. Ahí está, menos a más 5. Ahí está. Voy a cerrar paréntesis y esto de acá me da menos 4. Acá yo puedo simplificar menos y menos, ¿no? Acá está menos y menos, ¿no? Y este a más 5 que está multiplicando puede pasar al otro miembro, pues, dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va quedando? Me va quedando que x1 y x2, ¿de acuerdo? ¿Es equivalente a qué? Es equivalente a 4, que se quedó como positivo, pero dividido entre este a más 5, que en este primer miembro está multiplicando, ¿no? Entonces, x1 por x2 sería 4 entre a más 5. Ahí está. 4 entre a más 5. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo hasta este momento? Tengo que x1 más x2 es igual a 5 y tengo que x1 por x2 es igual a 4 entre a más 5. Listo, listo. Ahora, profesor, pero acá hay una pequeña dificultad. Acá hay una pequeña dificultad. Miren, tengo, ¿cuántas incógnitas tengo acá? O sea, ¿cuántos valores que no conozco? Tengo x1, x2, ahí ya van dos valores que no conozco, o sea, son variables. Tengo al x3, son 3 variables. Y tengo la letra a, que no conozco el valor, son 4 variables. ¿Y cuántas ecuaciones nomás tenemos? Tenemos, miren, tenemos 1 acá, que dice x3 igual a menos a menos 5. Tenemos 2 y tenemos 3. ¿Cuántas variables que no conocemos tenemos? Tenemos al x1, x2, al x3 y a la letra a. Tenemos 4. Tenemos 4 variables que no conocemos y tenemos solo 3 ecuaciones. Dígame usted, según la regla, ¿de acuerdo? La regla elemental de las ecuaciones, ¿estaría bien?
estaríamos contando con las ecuaciones suficientes para poder desarrollar el problema. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? No, claro que no. Porque si yo tengo 4 variables, yo como mínimo necesito 4 ecuaciones para poder conocer los valores. Si yo tuviera 5 variables, necesito como mínimo 5. Entonces, en este caso nos está faltando 1, porque tengo 4 variables y solo 3 ecuaciones. Entonces, es ahí donde voy a hacer uso del que no quería hacer uso. Entonces, es ahí donde recién voy a hacer uso. ¿Por qué? Porque lo necesito. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, no llenarse de variables por las puras. Voy a borrar esta parte ya. No llenarse de variables por las puras, sino solo las necesarias. Si en el camino ve que está necesitando algunas, entonces recién las emplea. Entonces acá voy a trazar una línea, así, ¿sí? Y voy a decir lo siguiente. Entonces, necesito de 2 en 2. ¿Y cuántas de 2 en 2 hay? Acá tengo x1, x2 más x2 por x3. Y finalmente, el x1 y x3. Y acá justamente entra a tallar lo que le había mencionado. Por acá cabe la duda, y eso es natural, ¿ah? Profesor, acá hay 3, y está fácil porque son 3, pero si me diera 4, ¿cómo estaría seguro si están completos la cantidad de términos que yo voy a utilizar? Entonces, ¿se acuerda que yo le dije análisis combinatorio? El análisis combinatorio justamente es aquel que le va a indicar qué cantidad corresponde para cada tipo de combinación. O sea, cuántas de 1 en 1, cuántas de 2 en 2, cuántas de 3 en 3. Eso lo vamos a ver luego de este problemita, para que quede claro. Pero acá no tenga dudas, como son 3 raíces, las agrupaciones de 2 en 2 solamente son 3. Y luego lo vamos a demostrar. Ahora, de 2 en 2, ¿cómo sería? Utilizando este sería de 1 en 1, sería el siguiente, ¿no? Que es positivo y positivo, ya queda positivo. ¿Quién te queda? A más 3, ¿entre cuánto? Entre 1. ¿Cuánto es eso? Eso simplemente es A más 3. Más A más 3. Listo. Se acabó. Se acabó, simplemente A más 3. Ahora, ¿por qué digo que se acabó? Se acabó porque esto de acá lo conocemos. ¿Quién es? Es este de acá, ¿no? 4 entre A más 5, ¿no? Si quiere lo pongo. Es 4 entre A más 5. A más 5. Más X3. Profesor, esto de acá se ve complicado. No, no es difícil. Acá vamos a emplear lo elemental de las factorizaciones. Acá podemos factorizar X3. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda X2 y más X1. O sea, en otras palabras, te queda X1 más X2, ¿no? Para que se vea ordenadito. X1 más X2. Ahí está. ¿Y este equivalente a cuánto? Este equivalente a A más 3. Voy a poner acá, A más 3. Profesor, pero este X1 más X2 sí lo conozco. Es 5, ¿no? Porque previamente lo había puesto como 5. Y este X3 también lo conozco, profesor, porque acá el X3 lo he definido como, acá, ¿no? Acá está, X3. Lo he definido como negativo de A más 5. Claro. Entonces, todo eso lo vamos a emplear. Entonces, ¿cómo me va quedando al final esto? Me está quedando 4 entre A más 5. A más 5. ¿No? Más X1 y X2 vale 5 y el X3 ¿cuánto vale? Negativo, ¿no? Voy a poner acá. Mejor lo ponemos de frente, ¿no? Como este X3 es negativo, como este positivo, acá sale el signo negativo nada más, ¿no? Acá se daría negativo, ¿no? ¿Negativo de quién? De A más 5, ¿no? Ahí está, de A más 5. De A más 5. Y todo multiplicado por ¿cuánto? X1 más X2, profesor. ¿Y cuánto es eso? Eso es 5, ¿no? Eso es 5. ¿Y cuánto me está dando? Me está dando simplemente A más 3, ¿no? Esto igual a A más 3. Ya está. Entonces me queda simplemente una ecuación, 4 entre A más 5 menos 5 veces A más 5 igual a A más 3. Entonces, simplemente tengo que resolver la ecuación, ¿no? Es una ecuación bastante sencilla. Profesor, ¿cómo lo resuelvo? Se ve difícil. No, miren. Acá, por ejemplo, A más 5 y acá veo un A más 5. Trate de no llenarse de variables. Acá le voy a cerrar entre paréntesis. ¿Por qué, profesor? Si quiere, acá le pongo de color rojo. A más 5, ¿no? Está actuando como elemento, ¿no? Entonces, este también que actúe como elemento, A más 5.
¿Está bien? ¿Y qué hago? Obviamente todo esto está como que dividido entre 1, ¿no? Para que tenga la forma de fracción. Entonces acá es como una simple resta de fracciones. ¿Cómo resta estas fracciones usted? ¿Cómo resta las fracciones? En aspita, ¿no? Por ejemplo, el 1 con el 4, ¿no? Menos, ahora el A más 5 multiplicado con A más 5 por 5. Acá, adelantito ya 5, y A más 5 por A más 5, ¿cuánto es? Profesor, ese es A más 5 al cuadrado. Ya, ok. Acá voy a poner A más 5 al cuadrado. Ahí está. Y en la parte inferior, ¿no? Te queda A más 5 por 1, que simplemente sería A más 5. ¿Listo? ¿Ok? Y en este miembro, ¿qué te queda? Te queda simplemente A más 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces voy a borrar esta partecita de abajo para poder continuar, ¿no? Esto ya no lo necesitamos, ¿no? Ya no lo necesitamos. Solamente estamos empleando correctamente la teoría de Cardano y estamos teniendo simplemente cuidado con nuestras operaciones. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, este A más 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa este miembro? Multiplicando. Entonces, ¿cuánto te queda? Te queda 4 menos 5. Como verá, acá ya aparece un producto notable, ¿no? No hay ningún problema. Ahí está. ¿No? A más 5 al cuadrado, ¿no? Y acá entraría a multiplicar el A más 5 con el A más 3. Por favor, me indica ya cuál es el desarrollo. Yo voy a colocar el desarrollo acá de manera rápida. Este es al cuadrado, ¿no? Porque al final se hace todos contra todos, ¿no? 8A, ¿no? 8A, ¿no? 8A y más 15. Por favor, colóquenme un OK si es que está de acuerdo con esto, ¿no? Que el de resultado de A más 3 por A más 5 es A cuadrado más 8A más 15. A ver. Sí, muy bien. Entonces, ok. Entonces, ahora acá tendría que desarrollar. Acá es 4 menos 5 veces. ¿Y qué tengo acá? Tengo A cuadrado, ¿no? Desarrollándolo, ¿no? Acá sería 10A, 10A, y más 25, ¿no? 25, o sea, he desarrollado este producto notable, ¿no? Esto igual, y esto se vuelve a copiar. Ahora, ¿qué más? Abro esto, ¿no? Esto sería menos 5 al cuadrado, ¿ya? Voy a poner acá 5 al cuadrado, más, o perdón, menos, sería menos, ¿no? Menos, porque menos 5 por 10 sería menos 50, ¿no? Sería menos 50A, menos 50A, menos, ¿no? Menos, porque menos por más otra vez menos, 5 por 25 es 125, y este equivalente a quién? A este A cuadrado, ¿no? A cuadrado más 8A, más 8A, más 15. Entonces simplemente tendría que agrupar correctamente, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Por ejemplo, este menos 5 al cuadrado buscaría a su homólogo, ¿no? Entonces este miembro pasa, este término, el primer miembro pasa al segundo, pasaría sumando, sería 6 al cuadrado. 6A al cuadrado. Este 50A negativo pasaría a este segundo miembro con el 8 y sería 58A. 58A. 58. La nueva versión del sur tiene un plumón un poco grueso, ¿no? Pero sí se nota. 58A. Luego, este 125 negativo pasa sumando con este sería 140, ¿no? Y este 4 pasa a restar y este 140 menos 4 es 136. Ahí está. Y esto equivalente obviamente a 0. Ahí está. ¿No? Equivalente a 0. 0, 0. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué más? Simplemente tendría que, pues, de repente aplicar un aspa simple por ahí, ¿no? Que me ayude a determinar el valor de A, ¿no? O de repente puede probar un valor de A que obviamente cumpla la condición. Muy bien, entonces, teníamos 6A cuadrado, 58A y 136, y todos se le puede simplificar mitad, ¿no? 6 mitades 3, 58, 29, 136, 68, y el 0 obviamente continúa siendo 0. Entonces, si tuviéramos
tuviéramos la ocasión de simplificar valores, simplemente lo simplificamos, no hay ningún problema. Y luego el aspa simple, ¿cómo me quedaría, profesor? Ese es muy fácil. Para ello, hay que estar muy familiarizado con los valores, hay que tener rapidez multiplicativa, ¿no? En ese momento nos serenamos y vemos, ¿no? Qué valores cumplen, ¿no? Sin desesperarnos, claro. A veces en el mismo examen de admisión el valor nos está sacando la lengua, pero no lo vemos. ¿Por qué? Por tema de nervios, tal vez. Acá, por ejemplo, el valor evidente es 17 y 4, ¿no? Porque 17 por 4 es 68. Como al medio observamos un signo positivo, entonces este es positivo y este es positivo. Ahí no hay problema. Y en esta parte de acá, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene que este sea 3A y que este sea A. Porque 3A por A es 3A cuadrado. Y al momento de que yo hago el aspita, 17 por A es 17A. 3A por 4 es 12A. Y 17A más 12A es 29A. Cumple lo que está al medio. Entonces, acá tengo, ¿qué cosa? Puedo poner de esta manera, ¿no? Pongo de forma lineal, ¿no? 3A más 17, ¿no? En un primer paréntesis. Y en el otro paréntesis voy a tener A más 4, ¿no? Y esto igual a 0. Entonces, el valor de A, ¿no? Me está saliendo menos 17 sobre 3. Y el otro valor de A sería menos 4. Profesor, ¿cuál de los dos es? Yo te digo que es el segundo. ¿Sabes por qué? Porque te dice que las raíces, ¿cómo son? Por eso hay que leer bien. Las raíces son números enteros. Entonces significa de que si estos son números enteros, el resultado tiene que ser entero. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué naturaleza tendría que tener A? Pues entero, 17 entre 3 no es entero, te quedaría pues menos 4. Claro, ¿no? Si la suma es de elementos enteros, el resultado es entero, y justamente acá teníamos un menos A, ¿no? Menos A. ¿No? El signo no fastidia porque los enteros pueden ser positivos o negativos, o sea, no hay problema. Entonces, ¿cuánto es el valor de A? Menos 4. Descartamos este y nos quedamos con menos 4. Justamente lo que nos piden, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es el valor de A? Listo. Entonces, este problema es bastante completo porque hemos visto en la utilización del teorema de Cardano, hemos trabajado en esta partecita que estoy señalando, cómo trabajar la parte operativa, ¿no? Si yo veo fracción, le doy forma de fracción. Hay otras técnicas interesantes como multiplicar por todo por A más 5, pero es lo mismo, al final es lo mismo. Si yo pongo entre uno es lo mismo, ¿no? Y se ve más fácil porque es como una simple resta de fracciones. Lo que divide pasa a multiplicar, ¿no? Hemos hecho la utilización de un producto notable, ¿no? Entonces, mira, ¿cuántos temas en un mismo problema? Hemos ordenado correctamente, hemos agrupado, ¿no? Teniendo en cuenta de que preferible los signos positivos, ¿no? Por eso que este menos 5A cuadrado pasa al otro miembro. O sea, es mentira de que el más grande queda en su sitio y el otro es el que pasa. No, mentira. Se procura que el coeficiente principal sea positivo. Por eso que pasó todo a un solo miembro, ¿no? Y te quedó así. Hay que tener una correcta capacidad operativa y de ahí todo es sumamente sencillo. Pero, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio bastante completo que se ven hasta 5 temas en un solo problema? La moraleja es de que no hay que llenarnos desordenadamente de tantas variables. Hay que trabajar y colocar las variables de acuerdo a lo que uno va necesitando en el momento. Entonces, es por eso de que yo primero utilicé la multiplicación de 3 en 3 y ya después, por necesidad, tuve que utilizar justamente el de 2 en 2, ¿no? Entonces, porque si de repente por ahí nomás, utilizando el de 3 en 3 me salía, bacán, ya no usaba. O sea, la idea es no llenarse de variables innecesariamente. Ahora bien, justamente la duda que le había mencionado de que estará completa mi cantidad de términos cuando agrupo de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. ¿Cómo yo puedo determinar que está completo o incompleto? Entonces, por ejemplo, en el caso de 3 raíces, o sea, obviamente proveniente de una ecuación cúbica, y por ejemplo, yo quiero una agrupación de 2 en 2, ¿no? De 2 en 2, o sea, y nosotros justamente en el problema que acabamos de desarrollar, habíamos visto que la combinación era x1 por x2 más x2 por x3 más x1 por x3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto esto.
Ahí está, ¿no? Habíamos visto esto. Profesor, pero ¿cómo saber si está completo? O sea, ¿cómo saber si son 3, de repente son más y me sale mal el problema? Entonces, esto de acá está estrechamente relacionado con el análisis combinatorio. ¿Esto qué significa? El hecho de agrupar de 2 en 2 implica esto. Agrupar, al menos matemáticamente, es lo mismo que agrupar, escoger, combinar. Es lo mismo. Entonces, combinación. ¿Cuántos elementos tienes en total? Tengo 1, 2, 3. Ya, de 3. ¿Y de tomados de cuánto en cuánto? O sea, ¿de qué tamaño quieres que sea tu grupo? Y acá está P de 2 en 2. Tomados de 2 en 2. Combinación de 3 elementos de 2 en 2. Profesor, esta parte de análisis combinatorio, ¿cuál era su fórmula? La fórmula es fácil. Es combinación del que está en la parte superior entre, perdón, factorial del que está en la parte superior entre factorial del que está en la parte inferior, multiplicado por la diferencia, ¿no? Arriba menos el que está abajo. Listo. Y esto factorial. Listo. Entonces, eso es lo que aplicamos acá, ¿no? Acá sería 3 factorial, ¿no? Acá sería 2 factorial, luego multiplicado por la diferencia, ¿no? 3 menos 2 es 1 factorial, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto, profe? 3 por 2 por 1. Claro, está bien, pero para que te acostumbres, ¿no? Esto sería 3 por 2 factorial, porque yo puedo frenar donde yo quiero. Quiero frenar en 2, ahí queda. Acá es 2 factorial por 1 factorial, ¿no? El 2 factorial con 2 factorial, chao. ¿Qué te queda? Te queda 3 entre, esto, ahí está, 3. Y 1 factorial es, ¿cuánto? 1, ¿no? 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. Y se acabó. ¿No? Entonces, ¿qué te indica? Que va a haber 3 elementos. Y ahí justamente hay 1, 2, 3. Entonces, cuando, por ejemplo, usted tenga 4 elementos, ya no tenga 3, sino tenga 4, y quiera agrupar de 2 en 2, y de repente tenga dudas de que si le falta algún término, ya sabe de que cómo poder conseguir la cantidad de los términos con los que usted va a trabajar. Ahora, ya que estábamos en esta parte del análisis combinatorio, no se olvide que el 1 factorial es 1 y actúa igual que el 0 factorial. ¿Ya? Esta es una aclaración, así como un extrita, ¿no? No voy a pensar que 0 factorial es 0, no, 0 factorial es 1. Por convención, ¿ya? Eso que quede claro. Muy bien, perfecto entonces.